Hasta hace relativamente poco, enfermedades crónicas como hígado graso, diabetes, hipertensión, eran casi exclusivas de los adultos. Sin embargo, con el paso del tiempo, eso ha ido cambiando. En Estados Unidos, por ejemplo, están muy preocupados porque cada vez son más los niños que presentan algunos de estos problemas. En principio se creía que la causa de este fenómeno era la obesidad, que se ha convertido en una especie de epidemia que se presenta a edades cada vez más tempranas. Pero un grupo de investigadores de la Universidad de California en San Francisco y de la Touro University descubrieron que el problema, lo que dispara estas patologías, no es necesariamente la obesidad ni tampoco las calorías que se ingieran. El problema es el azúcar. ¿Cómo llegaron a esa conclusión? ¿Qué importancia tiene este hallazgo? Vamos a conversarlo en los próximos minutos con un médico uruguayo que integra el equipo que ha estado dedicado a esta materia. Para eso estamos justamente en comunicación con él, el doctor Alejandro Gugliucci, endocrinólogo, doctorado en bioquímica, profesor de la Universidad Touro de California, San Francisco, Estados Unidos. Otro al que hacemos madrugar, Romina. ¿Qué tal, doctor Gugliucci? ¿Cómo le va? Muy buenos días para todos, para la audiencia también. Lamento que esté lloviendo también otra vez. Sí, porque el lunes pasado nos quedó la comunicación interrumpida por el corte de luz a raíz de aquella tormenta. Bueno, hoy llueve, pero podemos hacer el contacto igual. Allí en California son las 5 y poco de la mañana, ¿no? 5:35. 5:35 de la mañana, sí. ¿Cómo está esta zona de Estados Unidos en esta época del año? En esta época del año nosotros tenemos un frío más o menos parecido al del Uruguay, ¿no? Que de madrugada llega, yo que sé, a 2 grados Celsius más o menos y de día a 10, 15. ¿Hace cuándo que está radicado en Estados Unidos? Hace 19 años. Sería bueno, Romina, comenzar explicando por qué es importante este tema que vamos a tratar hoy. ¿Ubicamos antecedentes? ¿Cómo tomaste contacto tú con el asunto? A ver, a principios de octubre usted estuvo de visita aquí en Montevideo en el evento Innova Civia que se desarrolló en el LATU y en el que pudo explicar algunas de las claves del trabajo que vienen realizando en un hospital de niños en San Francisco. Allí comentó que hace algunas décadas, cuando la comunidad científica detectó que las grasas saturadas eran malas y empezó a promover medidas para reducir su consumo, se comenzaron a disparar el uso de azúcar, ¿verdad? Y con ello también se dispararon las tasas de obesidad y de diabetes que están por convertirse en lo que es, por ejemplo, en Estados Unidos una verdadera pandemia, ¿no? Pero ahora el problema parece estar y ser todavía mayor, ¿no? Porque esas enfermedades empiezan a detectarse incluso en los niños. ¿Es así esto? ¿Podemos dar un poco más de contexto a cómo se llega a esta situación? Precisamente, Romina, hiciste un muy buen resumen. Se transformó en una pandemia el hecho de que las tasas de obesidad aumentaron precisamente en la época en que yo estudiaba medicina y que a todos nos convencieron de que el problema cardiovascular, que era el gran problema de salud pública en ese momento, y sí lo sigue siendo, era debido al consumo de grasas saturadas. Se cambió la dieta americana y se sacaron las grasas saturadas y para sacar, cuando uno le saca la grasa a la alimentación tiene gusto a cartón y es necesario rellenar con algo, y se rellenó con una cantidad de carbohidratos y los complejos y los simples, los azúcares, que la industria aprovechó, se reconvirtió y empezó a agregarle a todos, prácticamente a toda la cadena alimentaria americana, ¿no? Y a partir de eso, en los 30, 40 años que transcurrieron después, no solo no disminuyó la tasa de enfermedad cardiovascular, sino que se le agregó el disparo de la obesidad y el sobrepeso, que es el 60% de la población americana,
y el disparo más rápido aún de la diabetes de tipo 2, la diabetes que nosotros en la época que estudiábamos llamamos la diabetes del adulto, la diabetes no insulino dependiente. Y es esa que se genera justamente por lo que comemos, ¿no? Exactamente, en gran parte por la herencia, digamos un 50%, y el otro 50% por el ambiente. Es precisamente lo que comemos, y eso es más que nada debido no solo a las calorías totales, que era el otro mantra que se decía, ¿no? El problema son las calorías, usted es gordo porque come mucho, no hace ejercicio y porque es haragán. Esa estigmatización en realidad no es verdad en la mayor parte de los casos. Y el gran problema, como tú decías, que se empezó a ver, no solamente aquí, sino también en el Uruguay, es el aumento de la misma obesidad, de la mismo hígado graso, como dijo Cotelo, y de la misma diabetes en los niños. La diabetes de los niños, cuando uno estudiaba, era la diabetes de tipo 1, el niño que no tenía insulina y había que darle insulina. Y en los últimos 30 años se está corriendo toda la patología hacia los niños, lo cual es una alarma, porque un niño que desarrolla una enfermedad que antes desarrollábamos los adultos a los 45 años, ya lleva 35 años de ventaja, como mínimo, para desarrollar las complicaciones. Y las complicaciones de la diabetes tipo 2 son severas, son graves y acortan la vida y hacen una vida muy difícil para cualquier persona. Uno no quisiera que los niños que podrían evitar desarrollar la diabetes con una buena dieta y un buen consejo la desarrollaran, ¿no? Es muy difícil revertirla una vez que la diabetes está instalada. Y con este contexto, con este antecedente de cómo fue evolucionando el tema, ¿qué era concretamente entonces lo que a ustedes les interesaba investigar y por qué? El problema más grande es que nosotros, por ser bioquímicos, sabemos que la fructosa, que es el componente del azúcar de mesa, que está compuesta de dos moléculas, una de glucosa, que es el azúcar de la sangre, y una de fructosa, que es el azúcar, digamos, de las frutas, ¿no? La molécula de azúcar no es mala de por sí, la molécula de fructosa no es mala de por sí, pero el consumo de azúcar en este país, en Estados Unidos, y en el Uruguay también, ha aumentado en forma completamente paralela al aumento de esa epidemia. Eso es una correlación. Una correlación es una cosa que te ayuda a averiguar una causa, pero no te explica la causa. Entonces, solamente con la correlación, nosotros podemos citar múltiples estudios en todo el mundo que correlacionan: cuanto más se toma bebidas azucaradas o cuanto más se consume azúcar, más obesidad hay y más diabetes. Bien claramente. Pero eso no explica la causa. Puede haber otra causa que condiciona a la vez el consumo de azúcar y a la vez la diabetes, pero el azúcar no tiene nada que ver con la diabetes. Para poder probarlo, hay que hacer un estudio en el cual o uno le agrega a una persona muchísima más azúcar que lo que está consumiendo para ver qué le pasa, que es bastante poco ético, sobre todo en un niño, o uno le trata de sacar lo más posible el azúcar y ver lo que le pasa, que es mucho más ético, obviamente, sobre todo en un niño. Pero además, no hay que cambiarle ni la cantidad de carbohidratos totales ni la cantidad de calorías. A ver, y eso fue el estudio en lo que consistió el estudio que ustedes llevaron adelante, ¿no? Expliquemos a los oyentes concretamente ese punto, ¿no? ¿Cómo fue que lo llevaron a la práctica? Ese es el estudio que faltaba. Si uno logra hacer ese estudio, aísla el fenómeno, y si lo único que cambió, no cambiaron las calorías, no cambiaron el contenido de carbohidratos de la dieta, y lo único que cambió fue el azúcar, entonces uno tiene el derecho de decir, bueno, entonces los cambios que uno ve en la salud de este niño están debidos a haberle bajado el azúcar. Entonces lo que se hizo era el estudio que faltaba. Y son estudios que cuestan muchísimo dinero y hay que hacerlos de una manera muy rigurosa. Entonces lo que se hizo es un grupo de gente en esta área, liderados por un endocrinólogo clínico de gran prestigio. Nos juntamos entre los bioquímicos y los endocrinólogos, los dietistas, un grupo grande de 15 personas que trabajamos todo el tiempo en esto, y seleccionamos un grupo de niños que son obesos y que tienen por lo menos uno de los síntomas de lo que nosotros llamamos el síndrome metabólico, o sea, resistencia a la insulina.
ya están en el camino a transformarse en gorditos diabéticos. Y entonces a esos niños un grupo de dietistas les estudió la dieta durante una semana entera y se calculó el consumo de azúcar, y es alarmante porque estos niños consumen 30 a 41 cucharaditas de té de azúcar agregada a los alimentos en forma oculta en los alimentos, en las galletitas, en las bebidas azucaradas, en los jugos. ¿Puede repetir ese número, por favor? Sí, es alarmante. La Organización Mundial de la Salud dice que el consumo seguro de azúcar agregado, ¿no? El que uno podría sacar de los alimentos, o sea, en un jugo, en una bebida azucarada, o en una galletita con mucho azúcar, un helado con mucho azúcar, tiene que ser en total unos 6 a 10 cucharaditas de azúcar. ¿Por día? Estos niños, por día. Eso aparentemente todavía no se sabe si es exactamente verdadero, pero nadie se juega más allá de eso, ¿no? Entonces, estos niños están consumiendo 30 a 40. Ajá. Todos los días. Todos los días. O sea, 5 veces más. Lo que es el equivalente, sí, lo que es el equivalente, yo qué sé, a 2 litros de bebida azucarada todos los días. O 2 litros de jugos todos los días. Y bueno, y con mucha dificultad se logró elaborarles dietas en las cuales uno le bajaba ese contenido de azúcar a la mitad, o a un tercio, entre la mitad y un tercio. No se la sacamos completamente, solo la mitad o un tercio. Y además, para lograr que las calorías no cambiaran, se sustituían esas cantidades de azúcar por la misma cantidad de carbohidratos más complejos como el almidón, o sea, la harina. Entonces, no estaban haciendo una dieta fantástica para adelgazar, ni mucho menos. Era una dieta con la misma cantidad de carbohidratos, la misma cantidad de grasa, la cantidad de proteína, pero le bajamos la cantidad de azúcar a la mitad o un tercio. Entonces, esa dieta la llamamos isocalórica. No es una dieta para perder peso, no es una dieta para cambiar el contenido total de carbohidratos, solamente el contenido de azúcar. Y se logró. Y durante 4 años reclutábamos un niño cada 2 semanas, cada 3 semanas había un niño nuevo, al que se le hacía un estudio en el cual se le daba toda la comida que iban a comer y se los controlaba día por día, el peso y todo lo demás. Y luego a los 10 días se los estudiaba el día inicial y se los estudiaba 10 días después. ¿Y cuáles fueron los resultados que aparecieron allí? Y entonces, de esa manera lográbamos aislar el mecanismo. Y lo que queríamos buscar en esta primera fase del estudio era, primero, ver si el famoso hígado graso, el hígado graso es una acumulación de grasa en el hígado, que antes se veía más que nada en las personas con precirrosis, por haber tomado alcohol durante mucho tiempo y tener una genética muy particular, que destroza no solamente al hígado, sino a todo el resto del organismo. Queríamos ver si el hígado graso de estos niños disminuía, queríamos ver si el azúcar en la sangre de los niños disminuía, queríamos ver si la insulina disminuía. La insulina es la hormona que determina que uno sea o no sea gordo, porque es la que ayuda a guardar lo que uno come en el tejido adiposo. Y la resistencia a la insulina, o sea, la necesidad de tener que segregar mucha más insulina cada vez que uno come para mantener el azúcar de la sangre normal, es lo que dispara el que uno se transforme en un diabético 2, o sea, que es lo que teníamos que bajar. Esas 3 cosas fundamentales era lo que queríamos ver. Y además, ver si por casualidad, no pensábamos que eso fuera a ocurrir en tan poco tiempo, también bajaba el colesterol de la sangre, el colesterol malo, bajaban los triglicéridos, o sea, la grasa en la sangre, y todos esos factores que uno ve en un diabético ya avanzado, ¿no? Una persona que se hizo el diagnóstico de la diabetes. Y nos sorprendimos al ver la magnitud de los cambios en un tiempo tan cortito. O sea, le bajamos el azúcar de la sangre, un 20%. Le bajaron los lípidos de la sangre, los triglicéridos, un 50%. Le bajó la insulina un 30%. Le bajó todos los índices que los endocrinólogos se usan para medir la resistencia a la insulina, un 20 o un 30%.
y le bajó la tasa de grasa en el hígado, que se mide por resonancia magnética. Entonces fueron resultados asombrosos en tan poco tiempo, en el primer estudio que realmente no modificó las calorías. Porque si uno, obviamente, hace un programa de modificación de las calorías totales con una cantidad de ejercicio durante 2 o 3 meses, muchas de estas cosas se modifican para bien. Entonces, si estos niños estuvieran perdiendo una cantidad de peso impresionante o comieran mucho menos pasta, los resultados probarían solamente eso, probarían que cuando uno adelgaza mejora el panorama metabólico. Y este estudio probó que no, que mejoró el panorama metabólico cuando uno cortó el azúcar a la mitad o un tercio. ¿Y en qué medida, entonces, doctor Gugliucci, en qué medida estamos ante una discusión que en este punto solo puede quizás interesarle a la comunidad científica, o en qué medida a partir de estos hallazgos ya debemos tomar medidas más drásticas con respecto a nuestras propias dietas, ¿no? Y sobre todo en el caso de los niños? Como todo en ciencia, se necesitan varios estudios que vayan en la misma dirección para poder afirmar algo con total certeza. De manera que este sería el primero que muestra el aislamiento del factor azúcar en un estudio serio, realizado con mucho dinero y mucho esfuerzo. Pero lo bueno de todo esto es que hay otros estudios en adultos en los cuales se les agregó el azúcar. En lugar de sacarle, se les agregó el azúcar. Y todos los cambios que nosotros vemos para atrás se logran ponerle a los adultos para adelante. O sea, un estudio que se hizo en el mismo lugar, en la misma región que yo estoy, digamos que es la competencia nuestra, hizo un estudio al mismo tiempo con adultos, en los cuales se les puso una bebida azucarada, o 2 o 3 por día, sobre la dieta normal que hacían. Y se les estudió también en 2 semanas. Y todo lo que yo estoy describiendo, a ellos les aumenta por el agregado de azúcar. Pero claro, ese estudio uno puede decir, bueno, también aumentaron un poquito de peso. Aumentaron un poquito de peso porque se les puso muchas más calorías arriba de la comida, sin sacarle nada, ¿no? Pero muestra exactamente lo mismo. O sea que si uno compara estos 2 estudios, uno le agrega el azúcar y las cosas se complican, y uno le saca el azúcar y las cosas mejoran, estamos ante claramente prácticamente el 99% de certeza. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que uno puede empezar a aconsejar a la gente. Eso es lo que quería preguntarle ya en el final, ¿no? Porque me parece que por ahí debe estar la curiosidad mayor de la audiencia. Consejos. Sí. ¿Cuáles son los alimentos y bebidas que habría que restringir? Exactamente. Uno no tiene que demonizar absolutamente a nada, y tampoco es una cuestión de decir esto es horriblemente, esas modas, esas dietas, esto es horriblemente malo y hay que evitarlo. Lo que claramente es muy fácil de entender para todo el mundo. Nosotros no evolucionamos para comer cantidades industriales, digamos, de alguna manera, de azúcar refinada por día. Nosotros evolucionamos comiendo raíces y comiendo caracú, una médula ósea de lo que podíamos matar o de lo que encontrábamos muerto, ¿no? Por los carnívoros. Esa es la dieta del hombre durante 1 billón de años más o menos. De manera que cuando uno le agregó en estos últimos 150 años el azúcar, nuestro organismo no está preparado para un metabolismo del hígado, sobre todo, de azúcar en cantidades importantes, y sobre todo cuando es líquida. Cuando el azúcar viene en forma líquida, la fructosa, por eso es tan mala en ese sentido, se queda toda en el hígado. No hay ningún otro tejido capaz de metabolizar fructosa, esencialmente. Entonces las calorías de la fructosa no son lo mismo que las calorías de la glucosa, porque la glucosa sale del hígado, se la come el cerebro, se la come el corazón, se la come el músculo, se la come el tejido adiposo. Se disipa. Si es mucha, obviamente se guarda en forma de grasa en el tejido adiposo. Pero la fructosa se queda en el hígado. Un poquito de fructosa, con mucha fibra, con el churrasquito, con un juguito, una bebida azucarada después de comer bien, no es malo. Porque eso va a pasar a través del tubo digestivo con toda aquella fibra y todo lo que uno comió, se absorbe de a poquito, nadie se satura. Pero en cambio, si uno se toma una gran cantidad de azúcar líquida, sin nada, sin fibra, sin nada, toda la fructosa queda en el hígado, y cuando el hígado está saturado, porque hay mucha comida, porque hay mucha glucosa,
la fructosa se transforma en grasa inmediatamente. Y la grasa queda en el hígado ese día, al día siguiente, al día siguiente, al día siguiente, y se acumula. Es muy fácil de entender. O parte de esa grasa sale del hígado y nos aumenta los lípidos en la sangre, el colesterol de la LDL, que proviene de los lípidos que salen del hígado, porque se sintetizaron, se crearon en el hígado, que transforma el azúcar de la fructosa en grasa. Es un mecanismo evolucionario que tenemos para evitar morirnos de hambre. Nosotros comíamos salteado de alguna manera cuando evolucionamos en las cavernas, y había que lograr que cuando uno comía, todo lo que podía asimilar y todo lo que podía guardar en forma de grasa se hiciera. Y ese es el mecanismo que todavía tenemos, pero que estaba muy bien cuando comíamos salteado. Está muy mal cuando no comemos salteado y cuando tenemos un acceso muy fácil y muy barato a una cantidad de azúcar que antes el organismo no veía. Entonces, básicamente, hay lo que hay en este país, por lo menos en Estados Unidos y probablemente en el Uruguay también, porque he leído que somos el segundo país más obeso en los niños en América Latina, por lo menos una cantidad de países de América Latina, o el tercero en el consumo de bebidas azucaradas. Es evitar, sobre todo, que los niños consuman esa cantidad de bebidas azucaradas, especialmente solas. Calorías vacías, calorías que se transforman en grasa en el hígado, y que si uno tiene la genética especial, que tenemos prácticamente el 30% de la humanidad, 40% de la humanidad, otras personas no lograrían sacarla del hígado y guardarla en el tejido adiposo. Si el hígado no se transforma en hígado graso, el problema puede ser de obesidad, pero no de diabetes, no son la misma cosa. Una conduce a la otra, pero hay 20% de obesos completamente sanos, pero también hay 20% de personas que son flacos y que sin embargo tienen el hígado graso y síndrome metabólico. Son los grandes consumidores de azúcar que no logran engordar, pero que engordan su hígado. Doctor Entonces, Alejandro, que uno sí, iba a agregar algo más. Iba a decir que lo que hay que tratar de evitar es el consumo de azúcares líquidas y tratar de sustituir todo lo que tiene demasiado azúcar, que es demasiado dulce, de a poquito, por cosas que puedan tener carbohidratos, pero que no sean dulces, que pueden tener un poco más de grasa, que la grasa saturada no es tan mala como uno pensaba, y que los jugos y las bebidas azucaradas no son tan distintos. Los jugos no son tanto más saludables como nos hicieron creer, porque la fruta es saludable, pero al jugo se le sacó toda la fibra. Todo lo que no tiene fibra se absorbe muy rápido y se absorbe prácticamente lo mismo que una bebida gaseosa azucarada. Entonces los jugos hay que bajarlo lo más posible, hay que comer la fruta y no tomar los jugos en grandes cantidades, hay que bajar las bebidas azucaradas. Doctor Alejandro Gugliucci, ha sido muy interesante, sin duda. Por supuesto que aparecen ya unas cuantas preguntas de los oyentes. Le propongo lo siguiente, porque estamos pasados de la hora. Recopilamos esas preguntas, se las trasladamos y hacemos un complemento que publicamos junto con la transcripción de esta entrevista en nuestro sitio en internet. ¿De acuerdo? Como no, muchísimas gracias, un privilegio, Cotelo y Romina, muchísimas gracias por contactarnos y por difundir este estudio. Volvemos a charlar en cualquier momento. Muchas gracias. En Perspectiva, periodismo para la aldea global.